mucho más. Yo recuerdo que le dije al Señor, bueno, podrá estar lloviendo en cualquier otro lugar, pero yo espero que en El Salvador no esté lloviendo. Es una señal de que tú me envías, le dije al Señor. Y vaya usted y observe bien que si realmente llegamos y no estaba lloviendo. Es decir, se equivocó el piloto. Meteorología le dijo algo que no era, porque ya Dios había arreglado eso. Después que estuve aquí, entonces empezó a llover y yo me fui bajo lluvia. ¿Usted entiende eso? Pero en ningún momento la lluvia se paró. Lo que indica que aquí hay gente que no estuvieron el día que yo estuve porque estaba lloviendo. Ese día aquí estaba lloviendo, pero hoy también está lloviendo. Tal vez no lluvia de las nubes, tal vez no una lluvia literal, pero una lluvia espiritual. Amén. Así que yo espero que usted entre en ese ambiente, porque yo quiero que usted hoy comprenda que todavía aún hay esperanza. Amén. Amén. No relajen conmigo. Yo quiero que usted se goce en esta noche, en esta tarde noche, ¿verdad? Yo quiero que usted se goce. Así que yo quiero que usted vaya a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Gloria sea Jesús. Verso 14. Mientras tanto, quiero darle saludo de nuestra congregación, y mi esposa igual le saluda a esta congregación. Amén. Así que reciban un afectuoso saludo de ella. Y bueno, veamos qué Dios tiene para usted. Amén. Tópele al que está a su lado, dile, no te estés quieto. Dile, tiene que moverte. Tópele al que está a su lado, dígale, tiene que moverte. Sí, en serio, dígale, tiene que moverte. Porque lo que es de Dios, pero, a ver, repítaselo al que está a su lado. Porque lo que es de Dios está en constante movimiento. En constante movimiento. Porque está vivo, ¿verdad? Mire, siéntase en su casa. Que usted esté en su casa. Génesis capítulo 18, verso 14. Gracias por la reverencia. Dios es bueno. Hoy es una noche también. ¿Puedo llamar noche ya, no? Es una noche de milagro. Es una noche de bendición para usted. Saben que si se me zafa algo que ustedes no entiendan, alguien levante la mano, pastor, ¿qué es eso? Y yo le voy a explicar, porque yo sé que a veces se entrecruzan palabras raras y es todo por la cultura y la forma de hablar de cada uno de nosotros. Amén. Génesis 14, 18, 14. Aleluya. Y leemos bajo la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Puede sentarse. Todavía hay esperanza. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. Quiero predicar bajo el tema aún hay esperanza. Porque a veces en la vida no entendemos a quién tenemos, mucho menos entendemos en qué pie estamos parados. A nosotros nos cuesta entender a quién hemos creído. Y porque nos cuesta entender a quién hemos creído, por esa razón quise hablar acerca del tema
aún hay esperanza. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. El pasaje donde nosotros hemos leído es la historia de un hombre que muchas personas le llaman el padre de la fe. Félix Rodríguez le llama el padre en la fe de los creyentes. Porque si hablamos del padre de la fe es Cristo. Ahora el padre en la fe es Abraham. ¿Por qué Abraham? Bueno, la Biblia dice porque le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Así que Abraham estaba pasando por un proceso un poco complicado. Un poco complicado a los ojos o a la vista humana, vamos a decir. Un poco complicado porque a veces uno desea ver las cosas, hacerse física, no al tiempo de Dios, sino al tiempo nuestro. ¿Qué es realmente lo que quiero decir? Es que hay dos tiempos, sí, realmente existen dos tiempos. El tiempo que es el tiempo del hombre, que es el tiempo crono, y el tiempo que existe, que es el tiempo de Dios, el tiempo Cairo. En muchos versos bíblicos nosotros vamos a estar encontrando esta palabra Cairo cuando realmente se refiere al tiempo de Dios. Porque Dios tiene un tiempo y nosotros tenemos un tiempo. Lo que a veces nosotros queremos que se haga visible en nuestro tiempo, ya Dios lo tiene visible en su tiempo. Así que para Sara y para Abraham las cosas eran súper complicadas. ¿Por qué eran súper complicadas? Porque ellos querían ver que en su tiempo ocurrieran cosas que no estaban dentro del tiempo de Dios. Y es aquí donde realmente recibe Abraham la palabra de unos visitantes celestiales y le dice que al tiempo señalado, y oiga esto, al tiempo señalado, al tiempo de la vida. Porque el tiempo cronológico es el que nosotros conocemos como el tiempo de la vida. De hecho, la palabra crono, lo que trae por significado es tiempo. Algo tan importante en la vida del ser humano, el tiempo. Porque el tiempo se mide por crono por segundo, por minutos, y ya usted sabe lo que pasa, nos vamos a décadas, nos vamos a años y nos vamos súper lejos con todo este tiempo. Así que el tiempo del ser humano está limitado, pero en Dios no existen las limitaciones. Y usted me dirá, ¿cómo que no existen las limitaciones? No, en Dios no existen las limitaciones. ¿Por qué no existen las limitaciones? Porque aún después de Dios haber respondido a Abraham la promesa según el tiempo de la vida, es decir, según el tiempo cronológico, Dios siguió llamando a Abraham después de haberse ido, lo siguió llamando como vivo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, según Marcos 2:12-27, donde dice Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que vosotros muchos erráis porque no entienden que Dios no es Dios de muertos. Entonces, ¿cómo que Dios no es Dios de muertos? Claro, Dios no es Dios de muertos, porque Dios, ¿qué fue lo que era lo que le decía a los que ya estaban adelante, que habían sido descendencia de Abraham? Él le decía, yo soy. ¿Qué es yo soy? Tiempo presente. Así que Dios empieza a hablar de algo que muchas veces también desconocemos. ¿De qué Dios empieza a hablar? Empieza a hablar de su eternidad presente. ¿Qué quiere decir eso? Que en Dios o Dios en sí no tiene un pasado, no tiene un futuro. Dios vive en la eternidad presente. Y usted dirá, Pastor Félix, usted se ha metido en un rollo. ¿Cómo que Dios no tiene pasado ni tiene futuro? Claro, cuando Él dice yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ellos estaban muertos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios está diciendo yo soy, está hablando en términos que presente.
No está hablando en término pasado. Pero ¿por qué dice yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Por la misma razón que usted cree que el cristiano no muere, sino que duerme. Yo no sé si usted puede entender. Así que usted cree que el cristiano duerme, y si duerme es porque no está muerto, está vivo. Así que en Dios nadie está muerto, está vivo porque Dios vive en su eternidad presente. Nosotros por igual, en la misma eternidad presente de Dios, le aclaro esto para que usted entienda en el Dios que usted está creyendo, y que si alguno en algún momento ha perdido un familiar, no está muerto, está vivo, porque Dios no lo llamará como muerto. Ya Dios lo vio en su presente, estando con él, habitando con él. Aún la promesa de la resurrección, ya Dios te vio a ti dentro de esa resurrección. Ya Cristo te vio a ti en esa nube. Ya tú estuviste en el trono de Dios. Ya tú tuviste y tienes tu habitación preparada, porque Dios no habita en un futuro ni en un pasado. Ay, pastor, ¿y en qué lío fue que usted se metió, Félix? Mire lo que Dios le dice. Lo que Dios le dice a Moisés. Cuando Moisés empieza a replicar, porque hay gente que no entienden cuando Dios lo llama. Si Dios te llamó, deja de estar replicando a lo que Dios quiere, porque ya Dios vio lo que tú eres. Ya Dios dio lo que tú eres. Ya Dios mostró lo que tú eres. Así que en el capítulo 3 verso 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy, ¿qué? Yo soy el que soy. Dígame si hay algún término aquí que tenga que ver con pasado. Dígame usted si hay un término aquí que tenga que ver con futuro. Tiene que ver con presente. Él le dijo: yo soy el que soy. Ese es mi nombre. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le digo? Dile que yo soy el que soy. ¿Qué le está diciendo? Que en el presente, en el mismo presente en el que habita Dios, es en el presente que ha visto todas las cosas que ocurren en esta tierra, incluso en su hábitat espiritual. Aleluya. Entonces, si siendo así, usted también se va a dar cuenta en Juan capítulo 1. Usted conoce este verso que dice, y el capítulo 2, capítulo 3, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Note par de palabritas aquí importantes. Primero, en el principio, ¿quién era? El verbo. ¿Y quién era el verbo? Dios. Antes de que todo fuera creado, ¿quién era? El verbo. ¿Y quién estaba ahí? El Padre. Así que estaba fuera de nuestro tiempo. Ahora el tiempo crono empieza a ser creado, y el Hijo, el verbo de Dios, dice Juan, que empieza a ser parte de la creación, a tal punto que todo fue hecho por él y para él. Así que no hay ni un fin ni hay un principio. Por eso él dice en Apocalipsis: yo soy desde la A hasta la Z. Eso es lo que le dice cuando yo soy el alfa y la omega. En mí no hay un principio, en mí no hay un fin. Y si no hay un principio, no hay un fin. Te está diciendo que vive en una eternidad presente. En Dios no hay un límite. En Dios no hay algo que tú puedas decir o marcar y decir: hasta aquí llega todo, porque no existe. Lo creado está por él y para él. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Alguien me está entendiendo? Seguro que me están entendiendo. Otra evidencia que nosotros tenemos. Ustedes recuerdan a Jeremías, ¿verdad? Recuerdan a Jeremías. Jeremías estaba ahí, no se sabe dónde, sabrá Dios, pero de repente hubo una palabra en Jeremías 1:4. Y el verso 5 también dice: y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase. Oiga esta palabra, tremendo esto, ¿no? Antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Qué le llaman a eso? Presente. Para Jeremías era futuro, para Dios era presente. Antes de que te formase, mira muchacho, tú estabas en mi vientre. Antes de que tú te formaras, yo te tenía a ti. Y ya yo había hecho un diseño contigo. Lo que tú no pensaste ya estaba hecho.
Entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué tengo que estar volviéndome loco si cuando yo, quiero que me entienda esto, estoy pasando por una situación, ya Dios va delante de mí? Va como 150,000 kilómetros por delante de mí, ya eso está trabajado. Yo no estoy solo, tú no estás solo. Es que no hay forma de estar solo, porque es que Dios tiene lo tuyo organizado, te marcó para esta época, te diseñó para que haga lo que Él quiera. Y esos procesos, esas situaciones solamente hacen una cosa en ti. ¿Sabe qué? Mostrar el carácter de Dios en tu vida. Claro. Entonces tú tienes que saber que Dios conoce antes, y te di por profeta. Ya Dios lo había visto profetizar. Ya Dios lo había visto desarraigar, plantar, dar palabras amargas. Ya Dios había visto todo, porque Dios no habita en un pasado ni un futuro. Dios habita en la eternidad presente. Por eso usted va a escuchar lo que dice Salmo 94. Salmo 90, verso 4. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como un día de las vigilias de la noche. ¿Qué te está diciendo eso? Eternidad presente de Dios. Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿qué tiempo hay para Dios? No existe. Así que lo que tú necesitas de Dios, necesitas no buscarlo dentro del tiempo cronológico. Debes conectarte. Por eso te dije al principio, tienes que conectarte. Y ojalá me esté entendiendo, porque tienes que conectarte. Porque la única manera de tú bajar lo que anda buscando en Dios, ¿sabes cómo es? Es conectándote al tiempo de Dios. Es conectándote al tiempo del Cairo. Cuando tú te conectas con el tiempo de Dios, vienen las revelaciones. Cuando vienen las revelaciones, lo que es oculto para nosotros en el tiempo del crono, Dios empieza a enclarecerlo y empieza a mostrarlo de una manera que nosotros andamos más tranquilos y más seguros en Dios. Pero ya no puede, ya tienes que dejar de vivir según tu tiempo. Tienes que vivir según el tiempo de Dios. Por eso es que claro, y muchas veces lo he dicho, un hijo de Dios, una hija de Dios no muere el día que el diablo diga, sino el día que ya Dios ha señalado para que viva con él. No muera, viva con él. Eso es lo que Dios quiere, porque en la eternidad eso es lo que hacemos. Ahora, si tú crees que hay eternidad, entonces también debes saber que Dios es eterno. Y si Dios es eterno, entonces Dios vive en esa eternidad presente. Y me gusta que Pedro también le recuerda esta palabra muy importante. En segunda de Pedro capítulo 2 verso 8 dice: mas, oh amado, no ignoréis que para el Señor, te está diciendo que no ignore, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sabe? Eso huele a eternidad presente. Eso huele a eternidad presente. Así que no hay forma, quiero que entienda esto, no hay forma, no existe un formato que pueda distorsionar el diseño de Dios en tu vida. No existen palabras, porque ya Dios te vio vencer esa palabra. No existen enfermedades, porque ya Dios te vio vencer esas enfermedades. No existen deudas, porque ya Dios te vio vencer esas deudas. No existen problemas familiares, porque Dios ya te dio la alternativa para esos problemas familiares. No existe nada que pueda distorsionar el diseño de Dios, porque Dios te diseñó y eso viene de Dios. Yo escuché a alguien una vez que dijo, bueno, un loco de Inglaterra recientemente dijo que él ni siquiera sabía si Dios era hombre o si era mujer. Y yo me imagino que este bobo no sabe ni siquiera ni nunca ha leído la Biblia. Son gobernantes que tienen su corazón lejos de Dios. Porque si la leyera se diera cuenta que Dios es todo lo que quiere ser.
se dieran cuenta que claramente en Jesús, porque Pablo se lo explica a los colosenses, está la evidencia de Dios. Porque en su capítulo 1, Jesús, el mismo Pablo le dice a los colosenses que Jesús es la imagen visible. Oiga lo que dice, la imagen visible en el capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, si Él es la imagen de lo que es invisible y eres visible, ¿cómo es Dios? No hay más nada que hablar. Está diciendo claramente que Él es la imagen visible, la representación del Dios Padre que es invisible. Así que eso es locura. Y dice el 17 del capítulo 1, y Él es Él es antes de todas. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. ¿Quién la sostiene? Él. ¿Y qué es Él? Es ella. Es Él. Así que está hablando en término masculino, no femenino. Él. Y por Él subsisten todas las cosas. Entonces no podemos, mis hermanos, vivir una vida amedrentada. No podemos vivir una vida ya envuelto en cosas. Nosotros tenemos que fijar posición. Nosotros tenemos que entender en qué posición estamos. Ningún cristiano puede considerarse un cristiano apático. Ningún cristiano puede considerarse al menos. Usted sirve al Dios de la inmortalidad, al Dios que habita en el presente, al Dios que resolvió tu problema cuando tú menos te lo pensaste que lo ha resuelto. Usted sabe que aquí hay muchos de ustedes que están sentados y ya Dios le ha resuelto situaciones, porque Dios vive en la eternidad presente. Imagínense que si Dios existiera en el futuro o en el pasado, también fuera parte del pasado y pasara al pasado. Pero no puede, porque está fuera de ese tiempo. Así que como Dios habita en el tiempo del Cairo, nosotros debemos luchar por buscar esa presencia. Nosotros debemos luchar por conectarnos. Y vea usted qué cosa más poderosa. Es la manera más rara que jamás ningún ser humano se podrá sentir cuando empieza a buscar la presencia de Dios. Porque empieza a sentir una atmósfera diferente. Porque es el tiempo del Cairo que empieza a gobernar en el lugar. Es el tiempo de Dios el que empieza a trabajar en tu vida. Hay cosas que Dios le está trabajando, pero no te desespere. No es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. Ya Dios diseñó que el milagro tuyo estaba para hoy, porque estaba diseñado en los cielos. No eres tú el que sabe, ni soy yo, es Dios que lo diseñó. Así que en su tiempo perfecto Dios hizo todo perfecto. Ponte de pies en esta hora. Lo que Dios hace en ti, ya Él lo hizo de antemano. No es por eso que usted no puede explicar los milagros. Por eso que usted no puede explicar las manifestaciones del Espíritu. Porque ya eso estuvo diseñado. Ya eso estuvo organizado. Ya eso estuvo en la presencia del Señor. Ya eso estuvo para darlo, para entregarlo en tus manos. Así que quiero que no te desesperes. Hay un milagro de Dios para tu vida. Y por eso quiero que ahorita mismo esté pasando aquí delante. Si alguien desea ese milagro en su vida, si alguien tiene esa necesidad, pueda pasar aquí adelante. No es el hombre, ni es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. No hay hombre grande, no existen. Existe un Dios grande que obra en esos hombres. Creo que ustedes me entienden, ¿verdad? No existe hombre grande. Existe un Dios grande que se manifiesta. No importa el problema de salud. La última vez que estuve acá, Dios hizo milagros poderosos.
Dios hizo cosas grandes y creo que también lo puede hacer en ti. Lo puede hacer en ti. No hay enfermedad que el Señor no sane. Y Él la traía, y Él la tenía bien organizada. Toda enfermedad tiene que morir en esta hora. Toda enfermedad tiene que morir. Porque Él es Yeshua, el eterno. En Él no existe pasado. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios le interesa tu presente. Porque Él habita en ese presente. 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 Ahí es donde Él habita. Santo. Yo quiero que entremos en un ambiente de adoración. Yo no puedo hacer milagros, pero Dios sí. Todo es posible para ti. Y aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Wow. Pueden adorarle con toda libertad. Todo es posible para ti. Y aún en medio de la tempestad, no hay imposible para mí. Eres mi Dios de Decláralo. Y aún en medio de la tempestad, y no hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Díselo, cántale, decláralo, créelo.